Imaginemos una situación en que las autoridades civiles, eclesiásticas del mundo entero leen estas lecturas y les parece bien, o sea, combatir la hipocresía, y por lo tanto lanzan un decreto mundial en que dice se están prohibidos todas exterioridades de cariño, de querencia, entonces todo lo que sea Día de los Padres, Día de las Madres, cumpleaños, festejar, la Navidad, queda todo prohibido porque es todo hipocresía. Sería evidentemente una mala interpretación de estas lecturas, porque esas exterioridades buenas son reflejo y deben reflejar la interioridad de cada persona, o sea, el amor que la persona tiene a sus padres, a su madre, a sus hermanos, el amor que tiene a Dios en festejar la Navidad. Ahí está la verdadera conducta de unir lo interior de nuestro corazón, hacerlo igual, semejante a lo exterior santo, a lo exterior elevado. O sea, tener nuestro corazón santo que se refleje en exterioridades buenas, elevadas, bellas. Ese es el punto en que uno quiebra con el pecado de la hipocresía. Por eso Santiago dice, reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla. O sea, ahí está la verdadera conducta. Poner en práctica la palabra, ya sea en la intimidad, en nuestra vida privada, en nuestra vida espiritual y también en nuestras exterioridades, en el relacionamiento con los otros. Y así nosotros podemos practicar lo que el mismo Dios mandó como dice en Deuteronomio, obsérvenlo y póngalos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán, realmente es un pueblo sabio, prudente, esta gran nación. O sea, las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés para el pueblo judío, el pueblo elegido, hizo que ese pueblo sea un pueblo sabio y prudente. Entonces, muchas veces se escuchan voces contra la hipocresía, pero no se preocupan de la práctica de las personas de esos 10 mandamientos. O sea, Jesús en el Evangelio se queja que dice, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, deshonestidades, envidia, difamación, orgullo y el desatino, o sea, la falta de juicio. Entonces, eso vemos que el mundo ha caído en lo mismo que estaba el mundo en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo grave que está pasando, la falta de práctica de la verdadera fe por parte de todo el mundo y también por parte, desgraciadamente, de los que somos católicos, cristianos, practicantes. Muchas veces dejamos de practicar cosas que Dios nos mandó. Y ahí está el punto
para quebrar con la hipocresía, hacer de nuestra vida, de nuestros actos, lo que Dios manda en el Evangelio, en el decálogo, en el catecismo, la doctrina de la Iglesia. Y nosotros debemos ser heraldos de esas buenas exterioridades que son reflejos de una vida santa. Entonces todo lo que sea educación, todo lo que sea buen trato, todo lo que sea afecto al otro, todo lo que sea, ceremonial, son cosas bellas de la vida, son cosas que reflejan a Dios por su belleza y que muchas veces con el pretexto de que es una cosa hipócrita, se quiere acabar con ese reflejo de Dios en la creación, en la civilización. Entonces, pidamos mucho a la Santísima Virgen no ser como los fariseos. Los fariseos se hacían pasar por grandes santos o practicantes, pero en su vida privada no lo hacían. Entonces Jesús en otro evangelio dice: ustedes hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que los fariseos hacen. O sea, ellos hicieron como 623 leyes, además del decálogo, que eran leyes incumplibles, porque eran un peso imposible de cumplir. Por ejemplo, esto de la limpieza de los utensilios. Ellos hicieron una división entre objetos puros y objetos impuros. Los objetos puros son los que estaban directamente relacionados con el culto, con la liturgia. El resto son objetos impuros. Entonces, todo aquel que tocaba un objeto impuro, que es un vaso, una jarra, una cama, como dice aquí, tenía que lavarse las manos o hacer esas abluciones. Quien tocaba un muerto, quien tocaba un sepulcro, también. ¿Y cómo era el lavado de las manos? Tenían todas unas reglas para lavar las manos. Primero había que lavar las manos hasta la articulación, en el primer lavado. En el segundo lavado había que pasar por encima, un poco al antebrazo. Si uno de esos dos lavados no se hacía, la persona quedaba impura. Entonces Jesús cumplía esas normas y por eso los fariseos no lo acusan a Jesús, lo acusan a los apóstoles. Pero eran cosas, como dice Jesús, eran tradiciones humanas, imposibles de cumplir por lo pesado y lo detallista, una cosa imposible, es una cosa que era pesadísima. Entonces Jesús les dice: ustedes son hipócritas, me honran con los labios. Entonces cantarían, se colgaban aquí trozos de la escritura, cuando daban limosna al templo, hacían tocar una trompeta. Entonces dice: en vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. O sea, no tenían ningún amor de Dios, de deseo de cumplir y practicar lo que Dios manda así a lo grande. Y por eso cayeron en todos estos tipos de maldades y de pecados, y cayeron en otro, al final dice, el desatino, o sea, la falta de juicio. Perdieron lo que el pueblo judío tenía antes con Moisés, que era ese pueblo sabio y prudente, que todos los otros pueblos lo alababan en esa línea porque cumplían los mandamientos de la ley de Dios. Entonces pidamos esa gracia a la Santísima Virgen en este día de poner en práctica la palabra que escuchamos, que es lo más difícil. Aceptar la palabra, la aceptamos. Ponerla en práctica a veces también, pero siempre ponerla en práctica y cada vez con más perfección es lo que nos cuesta.
Entonces pidamos esa gracia, que es la gracia de la santidad, un don del Espíritu Santo que es dado a todos, y pidámoslo a través de la Santísima Virgen. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.